Cometí un error al momento de mencionarlo, nada más ni nada menos. Es Juan Fernández Trigo, el saliente embajador de la Unión Europea aquí en nuestro país. Lo bauticé. Le dije a Roberto Varela, cometí un equívoco. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Nicolás, ¿qué tal? Vamos a estar conversando mucho sobre lo que a esta hora está sucediendo en Europa. Porque recientemente, por ejemplo, el canciller argentino, el flamante canciller argentino, se mostraba bastante entusiasmado de las negociaciones que se vienen desarrollando al más alto nivel en Europa, sobre la profundización de lo que se estima puede llegar a ser la concreción de este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que ciertamente se viene arrastrando ya desde hace algunos años. ¿Es el momento? Bueno, yo creo que políticamente sí. Hemos pasado en los últimos años por periodos de inactividad negociadora absoluta, de reticencia política por parte de algunos, de complicaciones en uno y otro lado, porque no hay que atribuírselo solamente a una de las partes. Pero yo creo que ahora hemos encontrado un momento en el cual la política, digamos, ha señalado que hay voluntad. Yo creo que las declaraciones en uno y otro lado, la propia comisaria Malmström, la comisaria de Comercio, ha dicho claramente que quiere que el grueso de la negociación, los puntos más importantes, estén resueltos para fin de año, y creo que en el lado del Mercosur pues se aprecia también una voluntad, ¿no? Así que creo que sí, que puede ser el momento. Que los puntos estén acordados antes de fin de año, ¿quiere decir que el año de la firma debería ser el 2018? Bueno, es evidente que una negociación de estas características no solamente tiene unos elementos, digamos, de gran importancia política y de trascendencia económica, sino tiene también un seguimiento técnico, una adaptación de documentos, una concreción de acuerdos de forma práctica, y eso es lo que lleva al final a poder firmar. Es decir, que hay que hacer a veces un trabajo de limpieza de los documentos, pero yo pienso que sí, que la firma en el 2018 se podría perfectamente realizar y el acuerdo, digamos, en sus elementos esenciales se podría tener finalizado para finales del 2017. O sea, que el acuerdo marco, vamos a decir, ya que quede todo listo para finales del 2017. Generalmente, y expliquémosle un poco a la gente, porque no quiere decir tampoco que a partir de la firma automáticamente empiece a regir una eliminación total de aranceles para el intercambio de bienes y productos. ¿Cómo se hace en un acuerdo de estas características para su instrumentación? Bueno, normalmente lo que se establecen son unos periodos a través de los cuales se va produciendo el desarme. Es decir, en productos industriales puede haber un ritmo distinto de en productos agrícolas. En los mismos productos industriales, por haber más sensibilidad, se puede a lo mejor establecer un plazo de desarme de 4, 6, de 12 años, en fin, eso depende de cada producto y de la sensibilidad que cada una de las partes plantee. Por lo tanto, no es que desde el primer día en que el acuerdo está firmado, el 90% del comercio queda reducido a cero en cuanto a cuestiones arancelarias, sino que los productos, en función de las sensibilidades, tienen unos plazos mayores para llevarse a cabo ese desarme. Y luego no olvidemos que los acuerdos no solamente hablan de desarme arancelario. Los acuerdos tienen componentes de propiedad intelectual, de materia fitosanitaria, obstáculos no arancelarios al comercio, temas de compras públicas, derecho de establecimiento, libre competencia, en fin, son unas cuestiones que no se limitan exclusivamente al desarme de bienes. Hay una señal que parece ser bastante importante, en el sentido, cuando se terminó de votar el Brexit en Reino Unido, mucha gente pensó que eso iba a ser realmente un freno a las negociaciones bilaterales entre el Mercosur y la Unión Europea, entre otras cosas porque la Unión Europea iba a estar centrada en otros temas, ¿no? Una especie de rearme que iba a tener que realizar, la negociación con el Reino Unido para concretar en 2 años esa salida del Brexit. Que se haya avanzado y que se siga con los planes anunciados cuando vino Rajoy, pero también en otras reuniones que se han mantenido de manera bilateral. El presidente Vázquez estuvo en Europa, se reunió con distintas autoridades. ¿Es una buena señal de la importancia que tiene y de la posibilidad de concretar este acuerdo? Sí, como le decía, yo creo que España, desde luego, ha sido uno de los países siempre y además a lo largo de los años más favorables al desarme y sobre todo al apoyar un acuerdo con el Mercosur.
Por otro lado, no solamente España, yo creo que la propia Comisión Europea, hay muchísimos países en favor, digamos, de enganchar al Mercosur en el comercio internacional, porque ese es uno de los temas importantes que hay aquí, es que el Mercosur no tiene un enganche, un engarce con un gran grupo comercial en el mundo, y por lo tanto esto es algo que no solamente es un apoyo o un interés político, sino también un interés de negocio importantísimo. Hay que tener en cuenta que el acuerdo en estos momentos, o sea, la relación que existe a nivel de acuerdo en estos momentos entre el Mercosur y la Unión Europea, que existe, tiene o implica un volumen de comercio de bienes y servicios de unos 125.000 millones y unos 400.000 millones de inversiones europeas en la región del Mercosur. Eso, en el momento en que tengamos un gran mercado de 750 millones de personas, con desarme, con comercio liberalizado, puede incrementarse de una forma exponencial. Eso le iba a decir. Si uno repasa la lista de los principales destinos de la exportación uruguaya, realmente Europa no aparece dentro de los principales lugares. Mucho de China, hay mucho también de la región, ni que hablar Brasil. Sin embargo, sí es muy importante en cuanto a la erradicación de inversiones. Hay muchas empresas europeas que se han instalado en el Uruguay, que desarrollan actividades, todo el tema de la energía eólica, mucha de la inversión viene desde el viejo continente. Entonces, hay como una doble lateralidad, ¿no?, entre lo que son las negociaciones. Por un lado está el comercio estrictamente y por otro lado la erradicación de inversiones. ¿También en eso puede llegar a tener impacto este acuerdo bilateral? Bueno, por supuesto, como decía antes, el potencial inversor es enorme. Por hablar del caso del Uruguay, la Unión Europea representa el 26% de las empresas extranjeras radicadas en este país. Efectivamente hay sectores como es el de la energía, en el que ha sido muy importante la presencia europea y es muy importante. El nivel de inversión es de alrededor de unos 1.300 millones de euros en el año 2015 nada más. Y el stock, es decir, lo que hay invertido es de alrededor de unos 11.000 millones, casi el 50% de las inversiones en stock son y proceden de la Unión Europea. Por lo tanto, si pensamos en que el acuerdo pueda traer más oportunidades de negocio, de comercio, porque a través del comercio se invierte y a través de la inversión se comercia, no hay que olvidar que, por ejemplo, el hecho de las inversiones de UPM y de las distintas empresas en el sector, digamos, de la celulosa, han convertido la celulosa en el primer sector exportador, es decir, de las inversiones se consigue exportación también. Así que es un elemento que se enriquece constantemente y en un acuerdo en el cual se permita una mayor atracción de empresas y un mayor comercio, es evidente que el potencial es enorme. Y a usted en su tarea como representante de la Unión Europea aquí en nuestro país, ¿le consultan los inversores si Uruguay es un destino atractivo? Si... Justamente la semana pasada tuvimos el primer foro de inversiones, el primer foro europeo de inversiones en Uruguay. Justamente hicimos un esfuerzo económico muy grande en la Unión Europea, puesto que juntamente con Uruguay 21, pero la financiación que hizo la Unión Europea superó los 300.000 euros para organizar ese foro. Tuvimos una presencia de más de 700 empresas en el foro, que se celebró ahí en el Hotel Radisson, apoyado por Uruguay 21, apoyado por el gobierno uruguayo, con distintos ministros que participaron, y evidentemente fue una oportunidad para poder contarle a las personas interesadas en invertir en Uruguay las ventajas del país, las ventajas, aquellos sectores en los cuales puede haber más oportunidad, como puede ser las infraestructuras, la energía, los servicios globales. Y si usted tuviera que hacer una recomendación, si alguien del gobierno lo llamara, ahora que está por dejar el cargo, que se está por ir, y le dijera, bueno, después de todos estos años de experiencia acumulada, ¿en qué deberíamos mejorar para ser más atractivos? Bueno, yo creo que más allá de las grandes ventajas que son evidentes del país, este país es una puerta de entrada al Mercosur, por varios motivos, por su estabilidad, por sus ventajas en materia de transparencia y de ausencia de corrupción, por la institucionalidad,
por una política económica de atracción de inversiones, por una legislación que favorece la repatriación de beneficios, pero que sin embargo hace que el 60% de esos beneficios se vuelvan a reinvertir en el país. Más allá de todo eso, si tuviera que decir aquel sector en el que quizá convendría revisar, creo que quizá en el tema de la productividad, en algunas cuestiones como pueden ser la conflictividad laboral, que eso lleva a que muchas de las personas que se acercan pues comenten que en cierto modo esos son sectores o factores en los cuales convendría mejorar. Mucho más la productividad y la conflictividad laboral que el tema de la competitividad. ¿O eso también como factor importante de la competitividad? La competitividad creo que es un tema que tiene algo que ver con la productividad, yo diría que mucho, ¿no? Es decir, el factor, digamos, trabajo, intensidad de hora de trabajo tiene mucho que ver con la competitividad. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando converso con representantes de las cámaras industriales, de las cámaras de comercio, hacen referencia al tema de los conflictos sindicales. Pero en particular mencionan que tenemos combustibles caros, que la energía eléctrica es la más cara de la región. Siempre eso como lo más destacado. Sin embargo, usted está diciendo, bueno, atención, lo que más me comentan a mí o lo que más hincapié hacen no es que Uruguay tiene la energía más cara, que tenemos un combustible caro o que los aportes patronales son elevados. Lo que me dicen es que tiene Uruguay menos productividad y mucho conflicto sindical. Bueno, una cosa no excluye la otra, ¿eh? Yo no pretendía tampoco hacer una exhaustiva lista de aquello en lo cual creo que conviene mejorar, pero evidentemente sí, hay un nivel de precios alto. Evidentemente que sí, que hay sectores en los cuales ya digo que conviene mejorar, pero yo tampoco quiero, porque de lo que se trata en estos momentos es de no desanimar. Se trata de que de algún modo, si se me pregunta aquello en lo cual los inversores tengan ciertas necesidades de aclaración, pues yo creo que estos son los elementos que están sobre la mesa. Pero lo que sucede también es que es bueno aprovechar la experiencia acumulada para mejorar. De eso se trata. Entonces, en ese sentido, cuando uno está en contacto directo con los inversores, y con inversores muy importantes, porque volvemos a lo que conversábamos hace algunos minutos, los inversores de la Unión Europea ciertamente juegan un rol clave en el desembarco de empresas, es bueno tomar nota de esos asuntos. En este proyecto de rendición de cuentas se está discutiendo, seguramente se aumente lo que se denomina la tasa consular. Se grava, se aumenta el impuesto para la importación de productos, incluso más para los que están fuera de la región. ¿Eso es una mala señal también? Bueno, he escuchado comentarios incluso de que no es una cosa que se reciba bien. He escuchado también que las cámaras, la Cámara de Comercio o Industria tiene sus reticencias, es decir, no solamente por parte de los extranjeros, pero sí, nosotros en eso tenemos algunas dudas, ¿no? Incluso de su compatibilidad con la Organización Mundial de Comercio. Pero en fin, no quiero pronunciarme porque tampoco soy un experto en la materia, pero en fin, es una de las cosas que han creado cierta preocupación. O sea, lo que podemos decir claramente es que hay cierta inquietud por esta iniciativa que tiene, parece todo claro, va a empezar a regir en el año 2018. Sí, pero bueno, ya digo que no quiero pronunciarme. En fin, nosotros tenemos nuestras dudas al respecto de si es una medida que estoy seguro que desde el punto de vista hacendístico y fiscal puede ayudar al gobierno, pero desde el punto de vista del comercio a nosotros nos genera ciertas dudas. Es una buena imagen. Digámoslo así. Va contrapelo de lo que se debería hacer en cuanto, y lo que se recomienda, ¿no? En cuanto a la liberalización. En cuanto si vamos en la línea de la liberalización de mercancías, que es la filosofía en la que estamos, pues no es precisamente algo que ayude. Sí, a ver, yo me imagino también, todo lo que estamos acá en Uruguay lo podemos ver de una manera, pero personalidades extranjeras, por un lado están negociando el tema del Tratado de Libre Comercio en Europa y por otro lado acá en el Uruguay, de entre casa, resuelven aumentar el porcentaje a la importación. Suena como una especie de contrasentido en algún punto, ¿no? Bueno, está por dejar el país. ¿Qué le dejó la experiencia aquí en el Uruguay? Bueno, pues para mí ha sido un puesto extraordinariamente gratificante. Creo que he conseguido
por lo menos mi objetivo de hacer más visible la Unión Europea, que la gente entienda más lo que hace una embajada de la Unión Europea en el país. He tratado de hacernos más visibles en temas que quizá hasta ahora no fueran tan evidentes, como el tema de la cultura. He creado un premio de teatro en un país en el cual el teatro es muy importante. He creado un premio literario para escritores menores de 35 años. Hemos potenciado el Festival de Cine, que creo que tiene el Festival de Cine Europeo en estos momentos un eco importante en la sociedad. Y he tratado de, al mismo tiempo, pues, defender los intereses económicos de Europa, poner de manifiesto la importancia que todavía tiene nuestra cooperación, que a veces queda un poco en la imagen colectiva que la cooperación se ha reducido. Lo que estamos haciendo es cooperación desde otra óptica. O sea que estamos más presentes en un tipo de cooperación menos asistencial y más equilibrada, la cooperación científica, por ejemplo, en el desarrollo de las empresas, esto que hablaba antes del primer foro de inversión. Es decir, hemos tratado durante todos estos años de hacernos más presentes y bueno, y yo en lo personal, pues la verdad es que han sido 4 años y medio de un trabajo que para mí ha sido muy agradable. Este es un país donde la gente se siente próxima a lo europeo por sus orígenes, por su mentalidad. De hecho, hay mucha gente que lo que más añora o lo que más desea en algún punto es que viajar y obtener la ciudadanía sea algo menos engorroso. Pasa con algunas delegaciones diplomáticas, con lo que ha pasado con Italia. La gente como que, lo que usted dice, ¿no? Se siente que sus antepasados son europeos, en su inmensa mayoría en nuestro país, y entienden que el tema del flujo, del ingreso a Europa sigue siendo como un poco engorroso todavía. Bueno, pero este es un país que no necesita visados para entrar en Europa, visados por lo menos, digamos, de turismo, ¿no? Yo creo que de todas maneras siempre ha habido una corriente muy próxima, por supuesto, entre España, Italia y Uruguay, ¿no? Que son los dos grandes focos, pero en todo caso yo no detecto tampoco en estos momentos grandes inconvenientes. Bueno, evidentemente, cuando se trata de visados para trabajar, las cosas pueden ser un poco más difíciles, pero porque en nuestras sociedades las cosas están difíciles, ¿no? Estamos saliendo de una crisis que prácticamente nos ha tenido a algunos países con graves dificultades desde el año 2008, y yo creo que eso tiene que reflejarse muchas veces en cómo está el mercado de trabajo. Pero también me parece que tengo la sensación de que no hay en estos momentos quejas sobre la forma en que se trata o se recibe a los uruguayos en los distintos países europeos. No, yo no hablaba de cómo se los recibe, sino que muchas veces, por ejemplo, en el caso de Italia, se han tomado una serie de medidas administrativas que entiende la gente lleva mayores demoras para obtener el pasaporte, exactamente. Claro, esas son que en cuestiones. España quizás hay veces que se pide más garantías económicas al momento del ingreso, que no quiere decir que haya una deportación masiva, pero que existen una serie de trámites que hace algún tiempo, es verdad que todas las sociedades en mayor o menor medida se han cerrado, las del primer mundo, por un tema hasta de seguridad. Pero no podemos, o sea, si se comparan las condiciones de ingreso en los Estados Unidos con las condiciones de ingreso en la Unión Europea, creo que es evidente, ¿no? Que hay una mucha mayor flexibilidad. Y por otra parte, también creo que están influyendo factores que hacen que las políticas de inmigración tengan que, en cierto modo, incrementarse los controles, ¿no? Pues porque la seguridad también tiene en estos momentos un elemento muy importante a la hora de prever toda la política migratoria. La situación en la que está Europa de inseguridad, de atentados y tal, desde luego que está endureciendo también esas exigencias en los controles de entrada. Pero vamos, ya digo, en los países del Cono Sur y casi en la mayor parte de los países de América del Sur, prácticamente la supresión de visados de Schengen es general, con lo cual para visitar el país, bueno, probablemente sí se pida un mínimo, pero los controles suelen ser bastante flexibles. ¿Va a ser un embajador uruguayo en el viejo continente? ¿Va a recomendar la visita del Uruguay? Yo creo que sí, para mí esto ha sido, yo
para mí ha sido una época muy feliz, tanto en lo profesional como en lo personal. Yo, desde luego, aquí he estado muy a gusto. Es verdad que he tenido destinos muy intranquilos, me lo dice mucho la gente, y este es un destino que afortunadamente, desde el punto de vista de la seguridad y de las catástrofes naturales, pues yo he estado en el 11 de septiembre en Nueva York y en el terremoto de Haití. Así que he vivido, incluso viví la destitución del presidente Lugo. Pero bueno, aquí la verdad es que ha sido muy gratificante, pero al mismo tiempo tengo que decir que estoy contento porque el balance para mí, profesional y personal, es muy alto. Juan Fernández Trigo, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchísimas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.